Hola, estás escuchando este podcast bajo tu responsabilidad. ¿Que de qué va? Básicamente de lo que nos dé la gana. ¿Que quiénes somos? Pues lo más probable es que estés escuchando el podcast porque ya eres colega nuestro, en cuyo caso ya nos conoces. Pero puede que hayas caído aquí a saber por qué. En ese caso te diremos que somos 4 físicos viejunos que van a divagar de las rayadas que les molan. Hablaremos de ciencia, de libros, de cine, de música, de lo que nos dé la gana, ya te lo hemos dicho. E invitaremos de vez en cuando a gente más lista que nosotros para que nos ilumine con su sabiduría. Así que ya estás avisado. Sigue escuchando a tu propio riesgo. No estás tan loco como parece. Te lo dije, soy un hombre de palabra. Y el italiano. Por favor, Joker, dime, ¿qué vas a hacer con todo tu dinero? Verás, soy un tío de gustos sencillos. Me gustan la dinamita, la pólvora y la gasolina. ¿Pero qué? ¿Y sabes qué tienen en común? Que son baratas. Dijiste que eras un hombre de palabra. Y lo soy. Solo voy a quemar mi parte. Lo único que te importa es el dinero. Bueno, hoy tenemos aquí con nosotros al Joker, que le han dado un premio al joven viejo... ¿Cómo es? ¿Cómo es el premio? No me acuerdo ahora. Dilo tú. No sé, Senior Complex System. Eso es el de los viejos. Tenemos el placer de tener aquí a Alex Arenas, que es una inspiración para la comunidad de sistemas complejos y que efectivamente, bromas aparte, le han dado un premio al Senior Researcher de la Complex System Society. Y como hoy estamos aquí celebrando también el congreso del capítulo español de la sociedad, pues también le hemos dado un pequeño homenaje y bueno, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Siempre en la vaca esférica. Eso es lo más. Y ese es el motivo además de que se oiga esto de pena, porque estamos en una sala que no es la habitual. Así que disculpa de antemano. Bueno, son las cosas y del al directo. lío. Bueno, a ver, eso. ¿Qué te vas a pagar con el premio que te han dado? Con el ¿Cuánto te premio han que me dado? han dado hay un pisapapeles, un pisapapeles de estos tochos, pero no hay un duro. Es lo que tiene ser científico. Pues lo peor del mundo, mi mujer me mataría por una cosa más en medio de la casa. Mi padre trabajaba en el sector farmacéutico y la primera vez que fui a un congreso, mi papá vio un congreso, está haciendo ya la tesis con Anso, y me dice, ¿cuánto te pagan? Digo, no me pagan, pago yo todo. Me dice, ¿tú a qué congresos vas? Y claro, a los médicos nosotros le pagamos el jamón, la familia... Los mismitos en nuestro campo, ya sabéis. Sí. Bueno, pues Alex nos ha dado una charla estupenda, no porque nos haya hablado de un tema específico, sino nos ha hablado de una filosofía de hacer ciencia, que yo creo que nos ha resonado a todos, por lo menos los esféricos que estamos aquí. Ha contado varias vacas esféricas. Pues todo es una vaca esférica. Y una de ellas era el Joker. Y esto del Joker hay que explicarlo, ¿no? Porque la gente estará flipando, ¿eh? Vamos con eso lo primero para que se entienda. No es que Alex sea una mala persona y un anarquista y un desquiciado, sino que... A ver, cuéntanos lo del Joker. A ver, lo del Joker es inspiración peliculera. Como ya sabéis, yo leer no leo, pero pelis veo. Y esto me dio fuerte. Hay una escena del Joker, esta que habéis escuchado en la entrada, en la que se ve como el Joker convence a la mafia que para, digamos, cazar a Batman le den todo el dinero que la mafia puede dar, ¿no? El muso. Es una montaña de la Es una montaña, ¿no? Y entonces, cuando lo tiene, le pregunta el mafioso, ¿y qué vas a hacer con todo este dinero? Dice, si soy un tipo de gustos simples, a mí lo que me encanta es la gasolina. Y le pega fuego. Brutal. Y el de la mafia se pone... Entonces el de la mafia no sabe dónde meterse y dice, lo que he hecho, esto es un desastre, porque este tío va a acabar con toda la sociedad. Entonces es la propia mafia los que se vuelven, entre comitas, buenos para intentar, con la ayuda de Batman y los policías, etcétera, cargarse al Joker, porque es que el Joker es el peligro más grande de la sociedad. Y un poco lo que hicimos en el trabajo, no sé, tú lo sabes bien, porque estabas ahí desde la primera idea. Es que desde la primera copa. Desde la primera copa. No contéis detalles, pero bueno. Sabes que Alex y José tienen un artículo que se llama El efecto Joker. Sí. Que habla de esto. Sí.
Y bueno, eso fue una peliculita que nos montamos a partir de un congreso al que fuimos en Viena. Iba de cooperación. Si no me equivoco, iba de cooperación. ¿Por qué surge la cooperación entre grupos, humanos, animales, lo que sea? ¿Qué la motiva? Porque... Esa es una gran pregunta que ha estado ahí en la ciencia durante mucho tiempo y hay muchas respuestas de mecanismos que pueden inducir esa cooperación. ¿Hay respuestas diferentes de campos diferentes? O sea, ¿los sociólogos piensan una cosa y los economistas otra? Creo que sí, porque básicamente los mecanismos, dependiendo de en qué campo estás, tienen un sentido u otro. Por ejemplo, el del castigo, ¿no? Es el típico de las multas. Claro, si tú haces algo mal, pues te multo o te meto en la cárcel. Es una manera de aplacar, digamos, que ese empíricamente funciona, ¿eh? Porque en España, cuando pusieron en los puntos en el carnet de conducir, bajaron los accidentes y la mortalidad. Lo bueno del castigo es que es un dilema también, porque el castigo es costoso. O sea, nos cuesta impuestos o directamente si son en pequeñas sociedades, alguien tiene que castigar, eso es un coste. Y entonces hay lo que se llaman los free riders o los defectores de segundo orden, que son los que quieren castigar, pero ellos pasan y dejan que otros castiguen. Entonces, o sea, es complicado, la cosa es complicada. Pero bueno, el castigo es una de las cosas que mecanismo. Sí. Otro así clásico. El otro clásico, si no recuerdo mal, yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. La reciprocidad. Reciprocidad. Yo te doy cremita, ¿no? Exacto. A mí me gusta otro que es el de la reputación. Ese es de hecho la indirecta. O sea, esto de yo te ayudo a ti y alguien me ayudará a mí porque yo te he ayudado a ti. Correcto. A ver, yo creo que el sistema científico se basa bastante en reputación, ¿eh? Si lo pensáis, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo que el sistema de publicaciones está al borde del colapso, que esto es una mierda, que es un engaño, pero de alguna manera seguimos entrando en el juego porque... Y quieres publicar un buen paper. Sí. Porque eso da reputación. Sí, te montas la narrativa de, si publico en Science me lo va a leer más gente, me va a tomar más en serio, pero en realidad hay una cuestión de reputación. Sí, eso es. Y es que funciona, lamentablemente funciona. Sí, funciona. Sí. Bueno, y ahora el Joker. Y después está el Joker, ¿no? El Joker es, ¿qué pasa si metemos un agente absolutamente destructivo que no gana nada en un sistema en el que hay cooperadores y defectores? El típico ejemplo de los bienes públicos, ¿no? Hay gente que trabaja, construye una casa, un negocio, llamémosle como queramos, y después tienes estos free riders que sin hacer nada van a aprovechar esa infraestructura, esa creación, ese que en la película es la mafia. Esta es la mafia, sí señor. Y entonces está la figura esta del Joker, ¿no? Algo que simplemente destruye por placer de destruir. O sea, no gana nada. Sí, sin ganar nada. Y eso es un peligro, evidentemente, para toda la sociedad. Entonces ahí ya ni cooperadores ni free riders. Hay un momento en que aparece un Joker y cuando esa maldad se va extendiendo, digamos que la cooperación se ve forzada y eso es un mecanismo que nosotros explicamos con el efecto Joker. Exacto. ¿Y qué veíais? ¿Hacéis un modelo matemático, no? No, cuenta tú, pero es el del premio. A ver, gánate el premio, joder. Lo que hicimos es montar el modelo matemático y estudiar en poblaciones finitas y en poblaciones infinitas cuál era el efecto dinámico de incluir una figura como esa. Y en función del daño que ejercía, pues tenemos el espacio de parámetros donde observamos una zona, que es la zona de cooperación basada en el Joker, que básicamente produce un ciclo dinámico como el de piedra, papel y tijera, ¿no? O sea, Batman le da caña a la mafia, ¿no? La mafia al Joker y el Joker a Batman, ¿no? Exactamente. Y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a pensar cómo esta figura, este Joker, que no tiene por qué ser una persona humana, puede ser una gran tragedia, ¿no? Una epidemia o pandemia a nivel mundial. Sí, no se me ocurre una. Un incendio de una magnitud desesperada, en el que, independientemente de cómo se estructure la sociedad entre cooperadores, defectores, ahí vamos todos a una, porque lo que se está quemando es todo, ¿no? Y ahí vamos a la cosa, al tema del podcast. Esto es una vaca esférica. Es un modelo simple, muy tonto, pero que captura un mecanismo básico y que es una metáfora de cosas más complicadas, que puede ser, yo que sé, el cáncer. O sea, las células cancerosas podrían ser una especie de Joker, o podría ser lo que tú dices, un incendio, una catástrofe. Sí, cualquier cosa en la que la sociedad se vea el riesgo de desaparecer, ¿no? Claro, como tal. Claro, un ejemplo igual lo podemos encontrar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando Hitler, que tiene un papel dentro del nazismo, es una especie de Joker, ¿no? Y vemos como por los opuestos, como en su momento Estados Unidos y los soviéticos,
se aunan, porque evidentemente eso va a destruirlo todo. Peligro para todos. Ahí surgió hasta la mafia, ¿no? La mafia italiana. Yo ayudó a los aliados a echar esta gentuza. Bueno, eso decía mi abuela, que no une nada más. Un enemigo común es lo que más une en el mundo. Sí, ya ves. Exactamente. Entonces el Joker, por definición, es el enemigo común a cualquier elemento de la sociedad. Los franceses. Los romanos no. Los romanos somos todos. Sí. Bueno, pero cuéntanos alguna cosita más, porque en la charla nos has contado las caras B de tu investigación, ¿no? Bueno, tenemos que decir que Alex es conocido porque durante la pandemia estuvo muy involucrado con el gobierno de la Generalitat, asesorando porque tiene, España también. Claro, porque tiene un modelo muy bueno en el que hacían predicciones a un plazo relativamente, bueno, a medio plazo así, y daban indicaciones de las proyecciones de la pandemia, y de hecho, me parece recordar que el segundo lockdown que hicimos, el duro, ese tú presionaste mucho para que... Bueno, básicamente lo que pusimos encima de la mesa es lo que pasaría si claro, los escenarios posibles. Bueno, estos son los escenarios y aquí hay muchos menos muertos que aquí. Por tanto, vosotros veis. La decisión es vuestra. Ahora ya la decisión. Bueno, ahora que estás aquí, Alex, vamos a sacar un tema de salseo del que siempre quise saber la respuesta. A mí un día me llamó el programa de Ana Rosa. Sí, porque, inciso, Saúl es otro de los media en la pandemia. Pero... Y era para hablar de la famosa carta en The Lancet que tú moviste pidiendo todas estas medidas basadas en el modelo. Sí, por un poco de contexto. Claro. Hubo una carta en The Lancet en que, haciendo estas cuentas, pues Alex nos pidió a unos cuantos científicos que firmásemos también, pues explicando esto al público para hacer presión. Y yo no me acuerdo ahora mismo cómo es la lista de firmantes de ese artículo, pero por orden alfabético seguramente fueras tú el primero. Ares, ¿no? Y seguramente creo que estaba Aurel Micha como primero. Sí. Creo que sí. Pues yo no fue como para cosa, pero uno de los primeros Ares tuve que ser yo. Se fueron llamando a todos, ¿no? Hasta que Así que la pregunta es, ¿cómo me acabaron llamando a mí? ¿Empezaron a llamaros y dijisteis que no? ¿O...? No, de verdad que no recuerdo el detalle específico de la carta, pero sí que es verdad que contactamos con todos aquellos científicos que habían tenido algún papel relevante en intentar asesorar sobre lo que estaba pasando en la pandemia. Y tú eras uno de ellos. Yo de aquella todavía no. Yo creo que sí, yo creo que fue precisamente por eso. Y... La verdad que como mecanismo está bien, o sea, convencer a un político es difícil, pero convencer a tus colegas para escribir una carta en una revista internacional, a lo mejor eso fue bastante más efectivo que la asesoría directa, ¿no? Yo creo que no, ¿tampoco? Sinceramente. O sea, los políticos no es que vayan a leer al Lancet nada, ni les importe nada. No, pero tuvo repercusión en los medios. Lo que tiene más repercusión en este tipo de casos no es ni la prensa, creedme. Lo que yo creo que tiene repercusión es ver lo que está pasando. Yeah. Es decir, hay imágenes que nosotros no vimos, pero que los políticos son muy conscientes de ella, de lo que estaban pasando en los hospitales. Y eso fue crítico. Lo del Palacio de Hielo en Madrid fue terrorífico. Para que sí, pero al final por esa carta a lo mejor los políticos no la leyeron, pero por esa carta Ana Rosa nos llamó a alguno de nosotros y millones de personas nos oyeron hablar y explicar. Eso también, el público... Ese primer día Ana Rosa me preguntó, bueno, ¿y esto cuándo se va a acabar? ¿Dentro de 3 días? ¿Dentro de una semana? ¿Dentro de 2? Y le dije, no, esto no se acaba nunca. Se quedó blanca la mujer. También tú, macho. Es que es verdad. Oye, podías haber maquitado. Bueno, ya lo expliqué, pero... Corramos un tupido velo pandémico. Sí, no, lo que decíamos es que Alex es conocido por muchas cosas, pero esta era una en particular, más allá de la ciencia, ¿no? O sea, de la sociedad. Sí. Pero hoy nos ha contado lo que dices tú, ¿no? Las caras B, ¿no? Que son esos singles maravillosos, ¿no? Bueno, son los que no te hacen famoso, pero la gente que realmente le gusta lo que haces... Te hacen feliz. Te hace feliz, ¿no? Uh-huh. Y esas eran un poco las caras B, que a mí también me gusta. Y son estos temas que están un poco en los rincones de lo que son las líneas principales de investigación de los principales grupos de nuestro país y del mundo. Uh-huh. Y en esas caras B pues hay joyitas, ¿no? De dedicación y que de alguna manera también te forman. Te van curtiendo en otros ámbitos en los que después, hostia, pues mira, lo que había utilizado ahí, ahora se me ocurre que puede ser útil aquí. Y desde... Te enseña a hacerte las preguntas adecuadas, ¿no? Sí, señor. Eso es un poco la idea. Y un poco lo que os contaba, ¿no? En la charla, que muchas veces
lo más importante es dejar rienda suelta a tu imaginación. Tú tienes criterio como científico, tienes unas herramientas matemáticas, tienes una manera de pensar plausible y, por tanto, puedes teorizar. Y no tienes que tener miedo a teorizar un poco out of the box, ¿no? Fuera de la caja y decir, oye, ¿y si me planteo esto? A mí me dio bastante miedo cuando empezamos con estos problemas de intentar ver cuál era el papel del espacio, ¿no? En ecología, ¿no? Explicado en ecología, ¿no? Cómo el espacio es una variable, desde mi punto de vista, fundamental. Y cómo es una variable que sistemáticamente en los trabajos hasta el día de hoy, pues se ha dejado un poco apartada, ¿no? Se habla más de... Hombre, es que complica la cosa. Es que se complica la cosa. Pero yo creo que hay una paradoja, ¿no? Porque es verdad que los ecólogos sí que saben el rol del espacio, pero cuando a veces hacen parcelas, ellos eligen las parcelas con cuidado. Pero claro, si haces muchas parcelas tienes pocos datos, entonces recurres a agregarlos todos. Y claro, si quieres tener buena estadística necesitas juntar datos y te has cargado todo. Bueno, y de todos modos está el problema de que si en los modelos metes el espacio es mucho más complicado. Sí, es más complicado. De hecho, nosotros tenemos un trabajo que no hemos publicado todavía y que son modelos basados en agentes que ahí de manera explícita te aparece el espacio. Y uno de los elementos fundamentales, hemos tratado el espacio de manera diferente y ha sido el espacio. O sea, cómo están distribuidas las plantas. Sí, si tú las plantas las pones aleatorias, te sale diferente y si las pones regulares te sale completamente diferente. Claro. O sea, el espacio es importante. No, sí, a veces es crucial. Aquí la cosa es, claro, siempre abogamos por la vaca esférica, es decir, el modelo más simple de que explica las cosas, pero claro, a veces requiere algo más. O sea, depende de lo que quieras explicar, requiere algo más. Entonces, en este caso en concreto es que el espacio puede ser crucial porque ya se ha demostrado que si están todas las comunidades agregadas se extinguen, o sea, no pueden coexistir. En cambio, el espacio te da oportunidad de que al distribuirlas puedan coexistir no estando todas en el mismo sitio. Claro. Yo creo que en las pandemias pasa un poco eso, ¿eh? O sea, tú ves todos los datos agregados muchas veces y la agregación es arbitraria, ¿no? Es política, ¿no? Pues por Cataluña, ¿no? Por provincias, etcétera, pero es una agrupación arbitraria. Pero dentro de eso hay microbrotes que pueden estar desencadenando otro brote y la agregación no lo ves. Claro, sí. Eso es complejo. Eso era parte de lo que tenían vuestros modelos, ese detalle fino, digamos. De la parte de movilidad. Claro. Sí. De todas formas, ahora que sabemos mucho más, también hay como una especie de entendimiento en que controlar una pandemia es básicamente lo único que podemos hacer es ganarle un poquito de tiempo, pero lo que es dominarla, doblegarla, controlarla, eliminarla es imposible. O sea, incluso separando a las poblaciones de manera que el efecto viral, aunque haya brotes en cada una de estas poblaciones, no se extienda por otras porque has restringido la movilidad a tope, tarde o temprano tendrás que abrir. Y entonces vosotros sabéis muchísimo sobre esto, la evolución de los virus sigue y eso va a hacer que una persona que, ha pasado la primera fase con el wild type, ¿no? del virus, el primer virus que nos llegó, y se vuelve a enfrentar a cabo de 8 meses con otro totalmente diferente que podría haberse generado en una de estas pequeñas comunidades. Además es que lo de las pandemias es crítico porque todo empieza con uno, o sea, hay un paciente cero, digamos, o sea, que es que... Entonces, en cuanto uno se te escape del confinamiento... Uno se te escapa porque en una zoonosis es el tipo que se infecta por el animal y nadie lo sabe. Claro, por eso digo que, si se te escapa una epidemia no se puede controlar. No. La cuestión es mitigar un poco los efectos. Exactamente. Ganarle tiempo para poder establecer mecanismos que impidan que mucha de la gente que se infecta muera. Volviendo a la vaca esférica, es verdad que a veces hay que complicar los modelos porque si son muy sencillos, pero a veces complicar simplifica. O sea, parece una paradoja. Explícate. A ver, no quiero hacer autónomo. Mañana voy a explicarlo. Mañana voy a enseñar cómo, en vez de estudiar una cosa que se llama endosomas, si estudias una colectividad de endosomas, el problema se simplifica. ¿Vale? Es como estudiar un gas, es más fácil que estudiar 20 partículas. En física lo sabemos todavía. Para lo que no sabemos qué es un endosoma, ¿qué es un endosoma? Bueno, un endosoma es una especie de membranita dentro de la célula. ¿Vale? Pero bueno, es una capsulita dentro de la célula que transporta cosas. Puede transportar virus, transporta proteínas, etc. Lo ideal, de hecho, es cuando el pH se hace tan bajo que destruye... Bueno, ese la verdad es que es un leitmotiv de la ciencia, el complicar cosas para simplificar. Claro. Eso ha ocurrido un mogollón de veces. Por ejemplo, a veces hay que dar en matemáticas lo ves una y otra vez. O sea, tienes que complicar un modelo, hacerlo más general, aparentemente más complicado para darte cuenta que el caso que tú querías estudiar es un caso particular de una cosa más general que
que sin embargo luego es más fácil de resolver. Y puedes abstraer. Por ejemplo, yo que trabajo mucho con biólogos y que los respeto mucho, pero parte el pero anula la frase, ya sabes, ¿no? Yo no soy machista, pero bueno, yo los respeto mucho, pero a veces se centran mucho en los detalles. O sea, tienen una manía de catalogar proteína. Es que, a ver, haciendo una defensa de ellos, yo es que creo que respondemos preguntas distintas. Claro, o sea, ellos están a una cosa. Y de hecho, todo lo que sabemos de biología probablemente se deba a lo que han hecho ellos. Sí, que son meticulosos. Claro. Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos otro tipo de preguntas, que son de más gran escala o son más generales. Sí, pero por ejemplo, el problema que a mí me interesa, que es el del sistema inmune, o sea, la respuesta inmune es una respuesta colectiva y distribuida. Claro, sí, es verdad. Entonces, estudiar una célula o un receptor de una célula es importante si quieres hacer una vacuna o un target terapéutico, pero no vas a entender la inmunología. Ese es mi punto de vista. Sí, es como en el microbioma, que si te pones a estudiar las bacterias en concreto y tal, pierdes la perspectiva de que son del orden de 10 a la 30, como decías. Sí, señor. De estructura a función. Alex, ese fue un leitmotiv tuyo. Una situación que cuéntanos más, otra situación del espacio y ecología, cuéntanos más. El día que te robaron la bici. Nació un científico. Os he explicado una cosa bonita, que es cómo funciona lo de picar un candado, ¿no? Lo de abrir el candado. Es que Alex tiene un pasado, con el típico ganchito, ¿no? Y cómo tú no estás viendo la estructura, pero teorizas que debe pasar algo que de alguna manera ponga unos elementos móviles del candado en una cierta posición y el candado cambie de estado y se abra, ¿no? Y entonces ahora que tenemos YouTube y podéis verlo maravillosamente con candados que son transparentes y que ves el mecanismo y tal, puedes ver realmente cómo se estaban haciendo, cómo se picaban los candados con esta ganzúa. Y es bastante bonito, porque es un poco... Es bastante bonito. No hay picar el candado. Desde el punto de vista técnico, Yo tengo dos historias con esto. Una es la de Feynman, no sé si acordáis de que había cuenta muchos cuando candados, aprendió a abrir cajas fuertes, ¿no? Que les montaba un lío a los militares, porque Feynman es un físico así icónico entre los físicos, ¿no? Y este tiene una novela autobiográfica, bueno, es un libro autobiográfico, no lo escribió, pero bueno, lo dictó, que se llama ¿Está usted de broma, señor Feynman? Y ahí cuenta sus aventuras y desventuras en el proyecto Manhattan, en Los Álamos, que si habéis visto Oppenheimer, pues es el tipo más gracioso, de hecho, de todo el proyecto, ¿no? Pero bueno. Es el que sale tocando los bongos. El que se hace los bongos y el único que no se pone gafas en la explosión, porque dice, yo como estoy dentro del coche y el vidrio absorbe la frecuencia de tal... Bueno, pues este aprendió a abrir cajas fuertes y entonces les dejaba notas a los militares. La primera ponía, soy Feynman, he encontrado la manera de abrir la caja. Pero claro, los militares las encontraron desordenadas. Entonces, claro, abrieron la quinta caja y en la quinta caja ponía, me he llevado todo lo de esta caja. Entonces, claro, entraron en pánico. Los soviéticos aquí y luego, bueno. Esa es una historia que tiene que ver con... Y la forma en que él aprendió es que él las podía abrir aprendía a abrirlas si alguna vez las tenía abiertas. Sí. Una vez abiertas, él tocaba, no sé qué, veía una historieta. Pero la segunda batalla es... En los primeros años de Internet, cuando estaba empezando la tesis o acabando la carrera en 95, 96, había una sala de ordenadores ahí, la pecera le llamábamos en la Complutense, con ordenadores así de fósforo verde y estas cosas. Sí. Y había navegadores web, pero tipo texto, o sea, no tenías imágenes ni nada. Pero yo me bajé un manual en PostScript, que me acuerdo que se llamaba The MIT Guide to Lockpicking. Entonces, claro, yo lo imprimí, por supuesto, en la impresora matricial de casa, esa que salía tal, y aprendí a abrir cerraduras. Y te cuenta el fundamento, ¿no?, de la cerradura. Una cerradura al final son unos cilindros de distintos tamaños empujados por unos muelles. Cuando tú metes la llave con el dibujo adecuado, suben lo justo para que todos estén a ras, digamos, a ras horizontal y puedas girar. Entonces, ¿cómo abren las películas con la ganzúa? Bueno, pues si tú metes una llave que no es, vas a ir subiendo, pero nunca atinas exactamente. Pero para eso está la otra mano. Y la otra mano lo que está haciendo es girar, forzar un poco la cerradura. Entonces, cuando suben y lo atascan. Se atascan porque no es perfecto. No vuelven a caer por el muelle. Entonces, claro, es muy difícil hacerlo a la primera. Pero por prueba y error, como contabas tú, claro. Si vas haciendo así muchas, se van quedando poco a poco y de repente... Y así abrí yo hace unos años el trastero de mi casa que habíamos perdido las llaves. O sea, que esto es ciencia útil. Sí. Y después hay el picaje uno a uno, donde vas muelle a muelle, pasando un ganchito e intentando subiendo el ganchito cuando estás haciendo presión con la otra mano. Yo creo que eso debe hacer en las pelis, ¿no? Porque debe ser más rápido, ¿no? Sí, parece ser estos que abren las puertas en las películas. Soy detective. Sí. Bueno, los cerrajeros todos abren así, ¿no? Hombre, los cerrajeros. Abren con una radiografía. Bueno, yo tenía un cerrajero que conocí que lo abría con un extintor.
No era fino. Era ingeniero, ¿no? No era fino. No era físico de sistemas completos, era ingeniero. Bueno, va, pero dejadle, ¿por qué nos has contado eso? Bueno, ¿Qué es lo que cuéntanos, venía? sí. ¿Qué es? Bueno, un poco porque lo que os quería motivar era como una parte de nuestra manera de hacer, de nuestro trabajo, es un poco encontrar esta relación entre estructura y función, ¿no? Es decir, nosotros tenemos sistemas que sabemos que tienen una estructura, pero la mayoría de veces esa estructura es parcialmente accesible, ¿no? Por ejemplo, el cerebro, ¿no? Tenemos acceso parcial al cerebro, sabemos lo que hay, pero un cerebro como tal, con todas las neuronas, con todas las células, con todas las glías, etcétera, no podemos reconstruir, aunque sabemos qué partes tiene. Y por otra parte tenemos la función, es decir, sabemos que el cerebro pues guarda memoria, ¿no? Porque Sí, porque cuando ves una cosa se activa una parte, cuando escuchas se activa otra. Exactamente. Y entonces un poco como nuestra dedicación a los sistemas complejos nos da este enfoque de decir, bueno, pues voy a proponer la estructura, la teorizo así, la dinámica la teorizo así, y entonces cojo e intento ver si realmente con mi sistema simulado, que sería un poco como la llave del candado simulada, puedo abrir la cerradura. ¿no? Este era un poco sí, la metáfora. La metáfora que os quería transmitir. Qué bonito, una metáfora de la ciencia. Oye, os voy a confesar una cosa que es verdad. Esta mañana salí de casa sin llaves. Luego me acerco aquí. Después de la charla de Aleria, puedes... Ahora ya me estoy preparando para abrirla. ¿Y qué? Bueno, has hablado de uno de nuestros nuevos héroes, ¿no? Que es Hopfield. Claro, es verdad. Hicimos el especial del Nobel. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, hiciste la tesis en el modelo de Hopfield. Yo hice la tesis en el modelo de Hopfield. Y creo que Hopfield... ¿Tú lo has conocido a él personalmente? Lo vi una vez en una conferencia. Un tipo brillante como pocos. Escribe pero con Los Ángeles, de vaca esférica. No, y además se ha dedicado a otras cosas y ha hecho aportaciones muy buenas en otros campos. De hecho, como os contaba, yo me quedé bastante alucinado con esta idea de que el modelo de Hopfield, que cayó un poco en desuso, en vergüenza, por la comunidad, ¿no? más informática, más técnica, porque decían, bueno, con esta capacidad de memoria que ofrece el modelo de Hopfield. Abrió, o sea, fue el primero que abrió la cerradura. Exacto. Es decir, claro, o sea, todo lo que vino después del Machine Learning empezó ahí. Sí. Si no se hubiera hecho eso, no habría habido Machine Learning. O sea que... Y me fascinó eso, que haya un paper muy, muy reciente que se titula Hopfield is all you need, es todo lo que necesitas, y que sea clave para los transformers nuevos, que son las arquitecturas que hay detrás de, como sabéis, ChatGPT. Entonces, que una idea... ¿Te refieres al modelo original de Hopfield? ¿Es lo que han rescatado para hacer los transformers? ¿O? Básicamente, una de las propiedades del modelo Hopfield, cuando pasas al continuo, es esta capacidad de almacenar muchísimas más memorias y ir en un paso a la memoria más cercana, en muy corto tiempo, como os demostraba que habíamos hecho. Es un poco la idea esa de que las neuronas que se activan a la vez están conectadas de alguna manera. O sea, que te refuerzas la vecindad, digamos, porque las neuronas vecinas se activan a la vez, ¿no? Esa es un poco la idea de... Sí. Entonces, lo que es bastante fantástico es que la función que se propone para hacer estas variables continuas es una exponencial, que resulta que parece ser uno de los mecanismos que se estaban utilizando para hacer la proyección que hace el transformer, y una cosa lleva a la otra y resulta que el mismo modelito, la misma idea, ahora la puedes extender y está dando una capacidad brutal en computación a día de hoy. Estamos hablando del sí, porque los transformers son uno de los elementos clave de los lenguajes, como los grandes modelos de lenguaje. Large Language Models, que llaman los LLMs. De hecho, el artículo subsiste, ¿no? Porque lo que ha desencadenado esta nueva ola, digamos, de la IA es un artículo que se llama Attention is all you need, que es un artículo del 16, que fijaos, del 16, es que es ayer. Y dónde estamos. Y todo esto de Hopfield is all you need, yo creo que es un guiño. Es un guiño porque además en el Transformer se utiliza el Hopfield como un modelo de self-attention, de atención, ¿no? Claro. Que es donde realmente se ha revolucionado, al menos este mundo, que es el de producción de texto. A ver, yo estoy bastante perplejo, o sea, bastante sorprendido, gratamente sorprendido. O sea, yo siempre he sido bastante escéptico con las redes neuronales, pero esto a mí me ha pillado por sorpresa. Y las que generan imágenes,
es que es otra liga. O sea, es que estás escribiendo una frase e interpreta la frase y te genera una imagen. O sea, es bastante increíble. ¿Y habéis probado el DeepSeek de los chinos? Sí. Bueno, aquí el gurú de los modelos de lenguaje es Saúl. Él habla ChatGPT nativo. Bueno, pero hay que cambiar un poco el ChatGPT, DeepSeek, que se peleen entre ellos un poco. Bueno, yo lo he montado en un server, el DeepSeek, uno de los grandes. O sea, sabéis que se puede montar. Sí. En eso. Y ahí vas, el más grande, pues que están en abierto, entonces el más grande, pues es muy grande. Entonces 700 gigas, 700 gigas. Pero hemos montado uno de 70 billones de parámetros y vamos, lo uso ahora mismo. O sea, lo estoy usando directamente aquí. De hecho, no estáis escuchando a Javi, estáis escuchando... No. se puede usar para preguntarle y es rapidísimo, va súper bien. ¿Tú comparado con ChatGPT, qué tal? ¿Cuál es tu impresión? Pues mi impresión es que es igual. O sea, no noto muchísima diferencia en nada. O sea, hay veces ChatGPT te da algunas respuestas absurdas, mal. Aquí lo he probado dándome enlaces y ChatGPT falla muchísimas veces. Y aquí, por ejemplo, de los 10 enlaces que me había dado, solo no funcionaba 1 o 2. ChatGPT yo creo que es muy versátil, pero el modo ese que tiene de razonamiento de DeepSeek es muy bueno y es muy divertido. No sé si lo habéis probado. El DeepSeek, sí, es fantástico. Porque vas viendo su proceso, de razonamiento, ¿no? Es muy divertido. Es muy chulo. Yo lo que sí que he comprobado es que DeepSeek funcionaba mejor para cálculos matemáticos. Sí, también he visto. Y esto lo hace bastante potente. Sí. Bueno, al menos para nosotros. Para nosotros, sí. Bueno, yo lo uso su artículo, creo. Estamos trabajando en ello. No des ideas. Yo lo uso como copilot del DeepSeek para programar. Es espectacular. No, para programar es verdad que es muy Para programar es increíble. Como copilot sí. Pero eso también nos plantea un paradigma, ¿no? ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones? Porque esto es como si nacieran niños a los que solo les enseñamos a sumar, restar, multiplicar y dividir con una calculadora y le decimos que el proceso es apretar los diferentes números y símbolos, pero jamás han hecho la operación en cabeza. Entonces, eso es muy peligroso, porque el resultado simplemente creo que te lo crees. Yo no lo sé, la verdad. Nos podría pasar un poco así, ¿no? No lo sé, yo tengo ahí mis feelings en eso. Sí, igual es una herramienta más que tenemos que incorporar y ya está, ¿eh? Yo creo que... A ver, yo lo que creo es que hay que compensar con otra forma de enseñar mucho más crítica. Eso es clave, efectivamente. Seguro. Eso es clave. Si tú eres crítico y entiendes la diferencia entre una herramienta, pero te cuestionas qué hay detrás, o sea, un poco la mentalidad del científico, ¿no? Llevada al niño, que el niño es un gran científico, digamos. El problema es que a los niños les anulamos esa forma de pensar muy pronto. Demasiado. Porque les escolarizamos muy pronto y les damos las respuestas correctas. Piensan que solo hay una respuesta correcta. Y no entienden de dónde vienen las respuestas. No descubren ellos. Es que yo creo que la educación está muy atrás. Está muy atrás de la tecnología. Incluso les robamos el placer, no sé si os ha pasado a vosotros, de dar con algo en ciencia y luego descubrir que estaba publicado ya hace tiempo, ¿no? Eso no es un placer, pero sí. No es un placer, pero es un consuelo. Por eso te llevas el cabreo del siglo. A mí me hace gracia porque digo, joder, pues la idea no era tan mala, ¿no? Bueno, mira, yo me tiré 3 años trabajando en un postdoc, que fue cuando me estrené de experimental, 3 años pipeteando todos los días 8 horas, que acabé con dolor de espalda, con dolor crónico en el hombro de estar todos los días en la pollata, pam. Bueno, la ciencia experimental es así y el proyecto no funcionó. Y cuando años después me encontré un artículo bueno publicado haciendo lo mismo que estaba intentando hacer yo, dije, ole sus huevos, muy bien, me llevé una alegría y dije, yo sabía que este proyecto era bueno. Llevas el disgusto por lo que hemos dicho antes de la recompensa de ser el primero, ¿no? Que eso en ciencia, aparte de la reputación, no hemos hablado de eso, ¿no? Pero la recompensa del pionero, ¿no? Esa sensación de, ahora mi pizarra y yo somos los únicos que sabemos esto, ¿no? Pero dicho eso, dices, bueno, pues te queda ese consuelo de haberlo descubierto y luego el proceso de haberlo descubierto. Yo creo que a los niños les quitamos el placer de descubrir ellos las respuestas, ¿no? Se las damos hechas. Y claro, la tecnología está... Hombre, es difícil, porque es que el problema del aprendizaje es que tienen un tiempo muy limitado. O sea, además, el problema es que cada generación tiene que aprender más cosas que las anteriores. Entonces, tenemos un problema muy serio y el tiempo es limitado, pero es verdad que los métodos de enseñanza están muy atrasados. Y se les enseñan cosas que quizás son superfluas y habría que cambiarlas por otras. Nosotros mismos estamos enseñando mal. O sea, yo me di cuenta, por ejemplo, el tipo de matemáticas que les enseñamos estaban bien en nuestra época, pero ahora, por ejemplo, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, enseñarles a representar gráficamente una función haciéndose a mano todos los cálculos y tal y cual,
cuando tú coges una máquina, y lo pones, pinta y te pinta la función inmediatamente. Sí, lo importante es interpretarla. No está mal que entiendan lo que hay o el razonamiento que hay detrás, pero que lo hagan, o sea, ejercitarlos a que lo hagan. Es un poco no, el ejercicio no, pero quizás sí la formación. No, la formación sí, pero es que se insiste mucho en el detalle, en la práctica. Bueno, quizá también nosotros, ¿no?, que somos muy francófilos en eso. O sea, hemos heredado un poco el método francés, ¿no?, de sentar los cimientos y algún día verás la luz. Y tal. Los anglosajones son más pragmáticos, ¿no? Sí. Aprenden, yo creo, con ejemplos. Sí. Hacen más, o sea, son más experimentales. Un día hablaremos de la Catos. Bueno, yo, por ejemplo, o sea, por contaros una experiencia. En el colegio de mis hijos, una de las maestras era bastante friki, ¿no? Entonces esta organizaba una cosa que se llamaba el Día del Científico. Entonces, pues, invitaban a alguien, normalmente padres de alumnos, ¿no?, a contar ejemplos, tal. Y entonces, ese se llama el Día del Científico, y entonces lo importante de eso era lanzar hipótesis. Entonces tú les enseñabas algo. Yo les dije, yo hice una cosa de física con globos, ¿no? Física global, física con globos. Entonces hice un montón de cosas de física con globos. Física del Zaire. Física con globos. Bueno, no, había un poco de Zaire. Era lo de los globos. Sí, eso. Dentro de los globos había Zaire. Y lo más divertido de todo esto era cómo los niños lanzaban sus hipótesis, algunas completamente descabelladas, pero era divertidísimo, las cosas que decían, ¿no? Además, los niños son muy buenos formulando hipótesis, muy buenos. Y lo más gracioso, sobre todo los más pequeños, es que cuando te las hacen, te das cuenta de que tienen una visión del mundo, que ya han creado una visión del mundo y que hacen hipótesis y hacen predicciones, aunque sean disparatadas. Pero bueno, tu hijo tenía un modelo del mundo que era binario. Mi hijo era buenísimo. Cuéntalo. No, mi hijo cuando era... que tenía 4 o 5 años, no me acuerdo. Él contaba que clasificaba el mundo y además lo tenía clarísimo, en 2 tipos. Las cosas eran o astrictas o goceras. Astrictas era que tenía un regusto mental y goceras era huevado. Y el mundo se clasificaba así. Entonces nosotros le decíamos, ¿pero la salsa de tomate qué es? Decía, estricto. ¿Pero por qué? Porque no sabe huevado. Bueno, porque no sabe, no goceras. Decía, bueno, y así todo. O sea, lo tenía súper claro, vamos. Y nos reíamos. Claro, o sea, yo no sé el proceso mental que le llevó a clasificar así. Pero está muy bien, quiero decir, a mí me hacía mucha gracia, pero quiero decir, ellos ya elaboran hipótesis, ellos están percibiendo el mundo. Entonces, ya han creado una teoría del mundo, aunque sea absurda o... Ahora ya no se acuerda, ya no sabe clasificar el mundo, pues, sí, pero... Pues en esa clase, es que no me acuerdo por qué, me preguntaron algo y entonces dije, les tenía que explicar un átomo, entonces decía un átomo tal y hacía tal, y les ponía aquí electrón y esto es el núcleo y tal. Y dice, esto lo he entendido muy bien, lo único que nosotros no escribimos en minúsculas todavía. Ya no. Dije, perdón. Fue tremendo, sí. Bueno, venga, volviendo a Alex. Nos has hablado muchas cosas, muchos proyectos cada vez. Esto ya sé que es... A nadie nos gusta que nos hagan esta pregunta porque es que ¿a quién quieres más, a papá o mamá? ¿Cuáles son tus papers? Así, los que digas, me ha encantado, me encantó este trabajo y tal. O sea, ya sé, si me lo preguntan a mí, yo digo todos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, mi paper más citado, me parece una chorrada, que hice y es mi paper más citado, pues bueno, no sé, por circunstancias, ¿no? Y en cambio, otro paper que hicimos juntos, que no nos lo citan ni para atrás, pero me parece una cosa súper bonita, súper chula. ¿Te pasa a ti eso? A mí me pasa exactamente lo mismo. O sea, hay papers de los que estoy súper orgulloso y no los va a citar nadie. Ni Peter. A no ser que expliques en una conferencia la cara B. Porque lo que... Ahora sí tanto salió que era leerlo. Y hay otros que sí, que son muy citados, pero que no. No sé, no los tienes con el mismo cariño. También, igual pasa también un poco precisamente por el efecto, ¿no? Que aquello que gana más fama es lo que, bueno, acaba siendo mainstream y tampoco... Yo no sé, esto le pasa a todo el mundo, ¿eh? Esto lo hemos contado ya. Dave Brubeck, o sea, cuando hicieron Take 5, o sea, le hicieron del relleno. Y luego ha sido el tema más famoso de toda su carrera. Sí, bueno, el Blue Train de Coltrane, por ejemplo, era un contrato que empezaba con, me parece que era Impulse y tenía que dejar Blue Note. Y dijeron, tienes que grabar.
está en tu contrato. Y dijo, bueno, pues me junto con unos amigos y los amigos de siempre y graba. Y claro, es su segundo ¿Qué me mejor suena a mí disco. eso? Sí. Graban los esféricos, se juntaron. Que eso es bastante ¿Tienes alguno de A mí lo esos, que me da pena es quizás que en muchos de estos papers no les das más continuidad. Ya. Sí. ¿No? Y entonces se quedan ahí como Un aisladitos divertimento. y son una pequeñita joya, pero igual con eso podías hacer un Yo estoy convencido de que Planck, cuando hizo su teoría para explicar la radiación del cuerpo negro, no pensaba que estaba petando. Viendo cómo es el paper, es bastante de... Voy a probar. Sí, Era un exacto. probar. No sé, sí, yo lo he leído y efectivamente voy a ajustar esta curva. Sí. Y me invento lo que haga falta. Sí. Y se inventó lo que hizo falta y la clavó. Y él no se creía su propia teoría hasta muchísimo tiempo después. O sea que es que no sabes en el fondo dónde. No, pero dónde estás mira, tocando la hablando tecla. de lo que decías, ¿no? De esta cosa de los niños, de pequeños que teorizan sobre el mundo y de que un científico no es más que un adulto que no ha crecido y Exacto. es un Con puto síndrome de niño Peter todavía. Pan. Pero eso te produce una gran posibilidad de tener ideas de estas un poco más locas, ¿no? Y que son creativas y que muchas veces dan como fruto pues algún paper muy interesante. Y eso no lo estamos, creo yo, desde las universidades fomentando demasiado, ¿no? No. Hay que hacer los 3 papers de la tesis sí, y en un tiempo finito Ya, y además en un tema que más o menos está bien Bueno, dirigido. pero es verdad que a tus estudiantes les puedes transmitir un poco el divertimento, ¿no? Sí, tío, pero están excesivamente condicionados. O sea, Pero- si hablábamos del sistema posible. educativo, ya el sistema científico, Sí, esto es pachalego. me da Están los porque- incentivos muy mal puestos. Pero que muy de- mal, muy Pero mal. que dentro de eso, por ejemplo, conferencias como estas, la gente ves que da charlas de cosas que le divierten. Y están conferencias que la gente está intentando, pues eso, demostrar que es el más listo de la sala, ¿no? Ya. Que es diferente. O sea, que Pues la cultura Esto, de- afortunadamente, en esta comunidad no pasa mucho. No, No, son bastante claro. creativos, pero sí que es una cosa que yo creo que debemos fomentar. O sea, cuando la gente sale así con estos modelos como el de tu hijo, eso hay que darle caña. Eso tiene, Eso hay que bueno, escribirlo, que no se olvide, eso ¿no? tiene guión cinematográfico. Me lo estoy viendo. Los sobones los sacan. Los goceras. Los goceras y los asturianos. Es una película de zombies, ¿no? Oye, y sobre esto de inteligencia artificial, que hemos dejado el tema, pero Así. que se podría hablar sobre la AGI, ¿no? Esta inteligencia artificial general que nos va a superar a todos, etcétera. ¿Cuál, ¿No cuál, creéis que podría Sí, ser? la inteligencia artificial general, o sea, Skynet, digamos, o sea, la inteligencia que Pero realmente emerge. esto no existe todavía, ¿no? No. Permitiendo un breve interludio. Gloria y honor a nuestros señores robot, yo os adoro y os obedezco. Ya, por favor, continúa. De hecho, vamos a poner en las notas un artículo que compartí con estos amiguetes el otro día de Melanie Mitchell, que es una gurú de la IA. Ah, ya. Muy bueno, muy Sí, reflexivo. Está muy bien, está muy bien. Y poniendo, la verdad, que contexto, porque básicamente lo que dice, a ver, esto ya ha pasado en la historia de la IA, o sea, no es nada nuevo. Y ojo que ChatGPT impresiona porque los humanos somos muy impresionables. Entonces, ver algo que genera lenguaje... No, es que o no sea, te leíste la segunda parte. No. Ah, bueno, no me leí la segunda. Es que yo leí la segunda parte y es más, tiene más miga. Sí, vaya. Sí, porque la pregunta era si las inteligencias artificiales tienen un modelo del mundo. Sí. Han creado un modelo del mundo. Esa era la pregunta. Y entonces, para responderlo, hacía alusión a una inteligencia artificial que la entrenaron para jugar al Otelo. ¿Sabéis el Otelo? Sí, Que es una especie es como un Go low cost. de Go low cost, eso es. sí. Que es un tablero de 8x8 que empiezas con 4 fichas en el centro, que son 2 blancas, 2 negras, puestas en diagonal, y lo que consiste es que tienes que poner una ficha de tu color encerrando fichas del otro color. Y entonces esas se vuelven de tu color. Y así, se van Es turnando. muy y divertido. pues eso. Y entonces le daban un montón de jugadas, muchas y muchas, sin dar reglas ninguna, y la inteligencia tenía que deducir las reglas. Entonces, sabían que había deducido las reglas cuando, después de mucho tiempo, ya jugaba y hacía jugadas legales todo el tiempo. Y entonces, en ese momento, se empezaron a preguntar si había creado una visión interna del mundo, o sea, del tablero. Sí. Y entonces empezaron a preguntarle cosas, a buscar dentro de las capas de la inteligencia artificial, o sea, de la red neuronal, empezaban a buscar los patrones y a utilizarlos con otras redes neuronales muy simples y haciéndole preguntas del estilo de la casilla tal está vacía, tiene una ficha de color negro, tiene una ficha de color blanco y muy mal, o sea, lo predecía muy mal. Pero se dieron cuenta de que
la pregunta estaba mal formulada. Blanco y negro no eran conceptos que tuviera porque no estaban en la jugada. La pregunta correcta es, ¿está vacía o tiene una ficha tuya o del contrario? Y cuando le hicieron eso, se dieron cuenta de que predecía el tablero bien. Con lo cual llegaron a la conclusión de que efectivamente tenía una visión tenía un modelo del tablero. Qué interesante. Esto es brutal. No, si hay Joker va a venir por aquí ya. Pero a mí... ¿Y tú qué opinas? Sí, porque has sacado el tema, ¿qué te escuece? A mí, bueno, me fascina esto que acaba de comentar, ¿no? De que puedas entrenar una red neuronal y coger una capa, ¿no? Es como cogerle un trocito de cerebro a José. Bueno, pero es lo que hacen en los experimentos estos de ¿cómo se hacen? Redes convolucionales. No, quiero decir, los neurocientíficos que miran con partes concretas del cerebro y esto se está iluminando cuando está haciendo no sé qué, tal. Pues esto es un poco lo mismo. Tú estás mirando dentro, o sea, no sabes lo que pasa, pero ves que esto se enciende y esto no, y esto tal, y ese patrón lo sacas y miras a ver si con esto... Las redes convolucionales estas, las que se usan para hacer imágenes y ver que esto es un gato y esto es una cara... Ahí sí que puedes ver. Ahí lo han visto, ven que una capa aprende bordes. Pero porque ahí, digamos, tienes la imagen y las capas son imágenes. Son imágenes, son muy interpretables. Puedes ver, pero... Sí. Pero esto es una pregunta muy interesante, lo de si tiene una visión del mundo, ¿no? Sí, claro. Bueno, y esto cuando se lo dije a Lourdes, dijo, claro, seguro que tiene una visión del mundo. O sea, ya lo tiene muy claro. A ver, lo que pasa que es que una visión del mundo suena como muy antropomórfico. No, pero lo que quiere decir es que tienes que tener un modelo de la realidad de la que tú estás hablando para poder hablar de verdad de una inteligencia. Porque hay muchos casos en los cuales las inteligencias artificiales están aprovechando cosas que a ti te pasan desapercibidas, pero que no son realmente... No han aprendido nada. Sí, de hecho cuenta un ejemplo, ¿no? Que es el de los melanomas. Melanomas, sí. Le pasaban imágenes de melanomas y tenía una precisión maravillosa, mejor que los oncólogos. Pero luego se dieron cuenta de que en todas las de melanomas... Se dieron cuenta porque empezaron a probarlo y fallaba. Como una escopeta de feria. Y es que en el entrenamiento casi todas las que tenían melanoma tenían una regla al lado para medir el tamaño del melanoma. Y lo que detectó fue la regla. Claro, entonces la regla era ¿cuáles tienen una regla pintada al lado y cuáles no? No fallaba. Entonces a veces aparecen cosas curiosas. Hubo un estudio también me parece que era de glaucoma, analizaban fotos del iris. Y le entrenaron para detectar cuándo iba a tener parece que era glaucoma, no me acuerdo bien, o degeneración macular, bueno, alguna cosa así. Y lo bueno es que el modelo aprendió quién era hombre y quién era mujer. Y los científicos decían, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo es posible que por el iris lo detecte? Y todavía no lo saben. O sea, se ha hecho un modelo de género, por decirlo así, que no saben. A partir del iris. A partir del iris, sí. O sea, que tiene que haber algo en el iris que probablemente sea diferente, ¿no? Porque si lo que pasa es que son cosas diferentes. O sea, la inteligencia artificial general, lo que se supone que es una inteligencia que puede aprender cualquier cosa. Que tenga un modelo del mundo, pues yo creo que es lo que dices tú, ¿no? Pues posible, claro, que se haga un modelo. Claro. Pero si la consciencia, pues evidentemente nunca lo sabremos porque no sabemos definir nuestra propia consciencia. Bueno, tampoco sabemos definir un modelo del mundo. De hecho, una de las cosas que yo critico de esto, o sea, a mí el experimento me parece fascinante, el del Otelo. Pero, digamos, decidir si una inteligencia artificial tiene un modelo del mundo, tratando de comprobar si el modelo que tiene es el mismo que tú tienes, o sea, preguntándole por las casillas, igual no tiene ese, igual tiene otro. O sea, el nuestro no es necesariamente el único posible. No, y también es el que le damos, porque ahora hace muy poco estaba en unas tesis de máster de gente de inteligencia artificial, muy buenos los chavales, y hubo un proyecto que realmente me impresionó porque no había caído, pero es cierto. Cuando quieren entrenar a sistemas de inteligencia artificial para la conducción autónoma, le pasan imágenes y vídeos en continuo de las diferentes situaciones que te puedes encontrar. Y si ponéis en YouTube cualquier de estos vídeos, os sale el de Tesla y aquello conduce de maravilla. Pero, claro, cuando las condiciones climatológicas cambian, falla más que una escopeta de feria. Y es porque básicamente nunca salen a grabar cuando hay ese tiempo. O sea, cuando hay niebla, cuando hay lluvia, cuando oscurece, etcétera, donde la imagen es mucho más oscura. Si hasta nosotros conducimos peor. Exactamente. Entonces, la inteligencia artificial ahí y los proyectos eran, vale, ¿cómo le vamos a dar información de eso que nos encontramos nosotros cuando realmente no tenemos datos, no hay grabaciones y tendríamos que pasar mucho tiempo para construir patrones? Entonces, lo que hacen es construir surrogates, ¿no? O sea, bueno, me voy a inventar una lluvia, entonces voy a poner la lluvia allí y voy a hacerle que aprenda. En mi uni ha habido una tesis ahora muy chula, era para enseñar el típico brazo del robot industrial, a enseñarle automáticamente por reinforcement learning a
hacer las operaciones correctas. Pero claro, si tú quieres hacer eso con un robot, tienes que hacer muchos movimientos y se puede romper. Entonces, esto es lo que han hecho, es un modelo de AutoCAD que simula todos los movimientos y de vez en cuando mapean eso a un modelo de real. Entonces mezclan datos de verdad con datos de mentira y aprende muchísimo más rápido. Y ahora ese mismo grupo está haciendo una tesis, no se puede hacer spoiler, pero bueno, está empezando. Una tesis muy interesante en el que cogen un documento perfecto, ¿no? Un PDF perfecto. Y ahora también con AutoCAD simulan que es un papel que está doblado y tiene sombras, ¿no? O sea, como si lo hubieses doblado y arrugado. Y entonces, claro, como conocen el bueno y el arrugado, pues claro, tienen conjuntos de entrenamiento tremendos y quieren enseñar como a limpiar datos, ¿no? O sea, que tú hagas una foto así cutre con tu móvil, con la sombra, el papel arrugado, la esquina arrugada, pero ellos modelan el papel arrugado con él. Muy chulo, muy bonito. Pues en este que os comentaba, para el tema de la lluvia, después me estuve leyendo un par de artículos y había una cosa muy curiosa que después vi por internet, y es que habían algunas imágenes que básicamente lo que había aprendido es que había gente con paraguas en movimiento. Entonces, los paraguas en lugar de toda la imagen. Tenía una ¿ves? Eso es que estaba súper bien. Entonces, ¿qué pasa? Que habían imágenes de Japón que muchas veces llevan las sombrillas y el coche pegaba unos frenazos de la hostia. Se ha puesto a llover de golpe y estaba la japonesa con el paraguas protegiéndose del sol. Entonces, estas cosas, ¿no? Es un poco la... Aún así, es que todavía estamos bastante lejos de... O sea, la gente cree que no, que ya estamos ahí a la vuelta de la esquina, pero estamos todavía bastante lejos. Las aplicaciones que estamos viendo son increíbles. Son increíbles, pero aún así estamos a 1000 jodidas millas. No sé, esto evoluciona, como diríamos, exponencialmente. Sí. Y yo, sinceramente, no sé lo que va a pasar. Porque el número de unidades de procesamiento que le meten y más, llega un momento que nadie sabe que va a salir de ahí. No. Sí, eso es. A ver, una cosa buena de DeepSeek es que en lugar de hacer la red más grande que puedes hacer y entrenarla con todos los datos, lo que han hecho es modular. O sea, de nuevo, han inventado la jerarquía, ¿no? O sea, en lugar de tener un modelo que lo hace todo, entrenan micromodelitos que son expertos en un dominio y luego tienen el árbitro. Esa es una de las cosas que ha hecho que sea tan bueno. Y si no recuerdo mal, era un poco utilizando ChatGPT también, sí, ¿no? Como para y luego eso es. Usan una IA como árbitro del aprendizaje, con lo cual aceleras muchísimo el proceso. Y yo eso le veo un cierto peligro, ¿no? Y es amplificar los sesgos. Exactamente. Sí, pero eso responde, digamos, a una carencia. O sea, eso lo hicieron así porque Nvidia no les daba a los chips buenos. Entonces como no tenían chips buenos para correr, tuvieron que ingeniársela. ¿Os acordáis del proyecto SETI hace unos años que tú te instalabas el salvapantallas y en tu tiempo libre, digamos, de ordenador? Estaba calculando. No ha salido nada parecido ahora, ¿no? Se podría haber hecho una iniciativa parecida, ¿no? De entrenar un modelo de lenguaje o alguna cosa así. En distribuido, no estaría mal la idea, ¿no? Y hacer algo realmente open. Lo que pasa es que creo que se ha tirado mucho de arquitecturas GPUs que se pueden comprar a mansalva y me pongo miles y un poco se ha olvidado esta idea distribuida de hacer ciencia. De hecho, se están planteando comprar centrales nucleares, algunas empresas de estas, para mantener los data centers. Bueno, han comprado, ¿no? Microsoft ha comprado una. Sí, a mí me dijo el otro día uno de Múnich que es experto en energía, que es una tontería. O sea, que los números no salen, o sea, que no es para... Pero bueno, que la gente está muy preocupada también por el consumo energético. Claro, fijaos que estamos moviendo todo a... Bueno, no estamos moviendo, ¿no? Nos gustaría mover todo a la eficiencia energética, que si el coche eléctrico, que si ir andando en bici y tal, y ahora nos sale esto de la IA, todos fascinados con la IA y estamos tirando el planeta a la basura. Bueno, pero entrenar los coches eléctricos, los coches automáticos y tal y cual es parte del problema. Que esto va en contra de la lucha contra el cambio climático, digo. Claro. Pero luego le pedimos una receta a ChatGPT, ¿no? Que está haciendo una conexión remota a un servidor en Suiza, que abre una máquina virtual en Linux, que arranca unos procesos, entrena, llama a una GPU, todo para que te diga qué ceno esta noche. Es que no somos conscientes. ¿Eso haces? ¿Le preguntas a ChatGPT? No, yo no. Oye, que yo hice un curry estupendo el otro día con lo que tenía en la nevera, gracias a eso, ¿eh? No. ¿El qué? Yo hice un curry buenísimo para cenar el otro día haciendo así que no me... Pero que todo tiene un impacto, digamos, y no somos tan conscientes, ¿no? Como es un juego, pero... Sí, tiene huella. Sí. Pero gorda. Y es gorda. Y ahora estamos ya o sea, el mundo es un sistema complejo, o sea, todo tiene consecuencias sobre todo, todas nuestras decisiones. ¿Oísteis esto de enviar los servidores en satélites fuera de la atmósfera
Para no enfriarlo, ¿no? Sí. Buena idea, porque ahí está frío. Claro, y no necesitas agua. Joder, pero van a acabar calentando el universo. Bueno, pero la muerte térmica del universo se acelerará en un microsegundo. Como decía mi profesor de termodinámica, el resto del universo. Cojamos nuestra esta y el resto del universo. Eso es el resto del universo. Bueno, eso hacemos en física siempre, ¿no? Sí. Supongamos que todo el universo no existe. Muy bien. Bueno, pues nada, un placer haberte tenido por aquí. Divertido. Sí. Ahora jugamos a fútbol con la vaca férica y ya está. Exacto. Ahora, oye, tenemos que regalarte la taza. Es verdad. Nos has contado nuestro secreto. Te la mandamos. Esto no es un secreto. Los invitados se llevan la taza. O sea, ya cuando os invitemos a alguien, ya sabéis que os hacéis los longuis, ya sabéis lo que os pasa. Hoy hemos estrenado formato porque hemos hecho una grabación. Esta ha sido una vaca ninja. Una vaca en tiempo real y además tenemos público. Hoy. Público. Gracias aquí al gran Luis Dinis, que es otro sabio de este mundo de este bajo complejo y que no ha querido ponerse el micrófono. Pero bueno, que ha estado aquí escuchando atento. Y que cualquier día lo enchufamos también y que nos hable de entropía y de termodinámica porque es un sabio del tema. Bueno, me ha encantado. Ha sido muy interesante. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Gracias, adiós.